Alsacia está de moda, sobre todo cuando se acerca la Navidad. Es en esa época del año cuando más turistas se acercan a esta preciosa región francesa con sabor alemán. Vienen para disfrutar de sus espectaculares mercadillos navideños, sus pueblos de cuento y su cuidada decoración e iluminación navideña. Su innegable encanto se multiplica especialmente para los más pequeños en esta época, resultando en un viaje de ensueño para toda la familia. Empezaremos por Estrasburgo, capital de Alsacia, para terminar a tan solo 70 kilómetros al sur con Colmar y sus mercadillos navideños, y volveremos a ser niños. Estrasburgo suele ser la puerta de entrada de casi todos los viajes a Alsacia. Su ubicación geográfica siempre la ha hecho estar en medio de todos los líos de Europa, incluidos los culturales. Así que por aquí han pasado Gutenberg y su imprenta, o Calvino, impulsor del movimiento de la Reforma. En cuanto a escritores, aquí bebieron y escribieron nada menos que Rousseau, Dumas o Víctor Hugo, entre otros. La llamada gran isla de esta ciudad de más de 1 millón de habitantes se abarca andando en menos de media hora de un lado a otro. Sus canales son hijos del río Ill, afluente del Rin, así que empezar por el encantador barrio de la Petite France y los puentes cubiertos suele ser buena idea. La Petite France es un barrio medieval muy cuidado que ahora es un escaparate de anticuarios, artesanos y calles empedradas que regalan un agradable paseo si el tiempo acompaña. Nosotros llegamos la última semana de noviembre, cuando todas las decoraciones navideñas están puestas o a punto de poner. La catedral y los bohemios barrios a su alrededor son visita obligada en cualquier época del año. Los 330 escalones que hay que subir te regalarán vistas hasta la Selva Negra. Dicen que Goethe, cuando estudiaba aquí, subía para vencer su vértigo. El reloj astronómico es otra de sus atracciones turísticas. En el barrio de la Catedral y a su lado el de Kruthenau se descubren sitios curiosos, como esta iglesia torcida, sí, torcida, tiendas peculiares, y además es la zona principal de los museos. Abundan los templos emblemáticos, como la que se conoce como la Catedral Protestante de Estrasburgo. En el norte de la isla se encuentra el Palacio de Justicia y la Iglesia Católica de San Pedro el Joven. Siendo pleno otoño, el paseo nos deleitó los ojos. Muy cerca a la derecha se encuentra la ciudad nueva o barrio alemán, conocida como Neustadt. Fue construida como una especie de exhibición del poderío prusiano. El barrio europeo, donde se encuentran, entre otros, los edificios del Parlamento Europeo o el Palacio de los Derechos Humanos, se encuentra a unos 3 kilómetros del centro. Decidimos no visitarlos para disfrutar lo que nos quedaba de tiempo en el casco antiguo que nos parece de cine. Si te despides de Estrasburgo en tren, su majestuosidad se despedirá de ti hasta en su estación de tren. Si te vas en coche como nosotros y no has terminado tu viaje, seguramente te dirigirás a Colmar, conocida por sus mercadillos navideños. Nosotros aprovechamos antes para pasar por alguno de sus encantadores pueblos de cuento. Obernai, que es un pueblo que ha vivido mucha destrucción a lo largo de la historia, ahora es un referente turístico. Forma parte de la zona vinícola y de la industria regional de elaboración de cervezas. Fue el lugar de nacimiento de Santa Odilia, patrona de Alsacia. Como nos pasó en Estrasburgo, llegamos justo antes de la inauguración de sus propios mercadillos. Eso tuvo alguna ventaja, como tener el tío vivo prácticamente solo para Daniela. Siguiendo el camino a Colmar, paramos en el Museo del Pan de las Especias, tradición muy navideña en la región y muy recomendable para niños. Allí te dejan ver cómo hacen sus panes y galletas, e incluso te dejan hacer una con tu propio diseño. Daniela salió encantada. Siguiendo hacia el sur está el castillo de Haute-Königsbourg, nombre que me he inventado totalmente como se lee,
pero que es un auténtico monumento al cine francés y europeo en general. Significa Castillo del Rey. Aunque no lo visitamos debido al mal tiempo, nos hubiera gustado, ya que este castillo fue escenario de gran parte de la genial película de Renoir, La Gran Ilusión. D'un côté des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre des soldats qui jouent comme des enfants. Poco después nos dirigimos a Ryquewir. Este pueblo, a apenas 15 kilómetros de Colmar, nos pareció quizás el pueblo con más encanto de los que vimos, lo que es mucho decir, pero también el que más turistas lo visitaban. Dicen que este es uno de los 3 pueblos que inspiraron La Bella y la Bestia. En este pueblo probamos los mejores croissants del viaje, lo cual también es mucho decir. Kaysersberg es una bellísima población del Valle del Weisse. Las montañas y viñedos que la rodean, el castillo que la vigila. El río Weisse que la parte en dos. Y su arquitectura medieval hacen de ella una maravilla para pasear. Quizás por estar tan cerca de Colmar, que es la que en nuestro cerebro es la capital navideña de Alsacia, estaba llena de detalles navideños. Muy cerca ya de Colmar, Eggisheim gira en torno a la coqueta plaza del Castillo de San León. Si buscáramos un pueblo representativo de Alsacia, Eggisheim sería un claro aspirante. Lo mejor es perderse por sus calles sin un mapa. Sus plazas pintorescas, su historia y sus típicas casas de Alsacia parece que también inspiraron La Bella y la Bestia de Disney. Lo mismo que Ryquewir, que ya hemos visto. Si Disney se inspiró en Ryquewir y Eggisheim para crear La Bella y la Bestia, nuestro siguiente destino es muy probable que también lo hiciera. Pero lo que es seguro es que inspiró el decorado de otra película, El Castillo Ambulante. Colmar es para muchos la localidad más bonita de toda Francia. Cuando sus mercados navideños visten las casas llenas de flores, o a los canales de su pequeña Venecia, todo se convierte en el perfecto decorado para que los niños y los no tan niños nos sintamos protagonistas de un cuento de Navidad. Los mercadillos de Navidad comienzan a finales de noviembre. Sus mercados navideños son de tal importancia que el Ayuntamiento de Colmar pone autobuses lanzadera con varias líneas para conectar la ciudad con los pueblos de alrededor. El casco antiguo de Colmar está protegido de muchas maneras. Una de ellas es que no se puede entrar en coche. Te obligan a caminar sus calles, lo que es la mejor idea y obligación posible para conocer su entramado de rincones salidos de un cuento. También el Ayuntamiento de Colmar ofrece una gincana que entretendrá a niños y mayores por igual, guiando su caminata por los rincones más representativos de la ciudad. Como con Estrasburgo, lo francés y lo alemán se funden en una suma perfecta.